Lo que me han pedido a mí es conversar sobre la espiritualidad del Padre Hurtado, un poco una evolución de la espiritualidad. Aquí se podría decir muchísimas cosas, pero yo he tratado de hacer como algunos puntos importantes y sobre todo puntos que no son tan conocidos como para poder aportar algo nuevo a ustedes. Él nació en 1901 en Viña del Mar y él tuvo un hermano menor que él y su mamá y su papá que murió muy joven. El papá ellos eran de la aristocracia chilena, pero vivían en un sector y vivían austeramente, digamos. Y el papá tenía bastantes apuros económicos. Viviendo en esa situación, en un momento hubo mucho pillaje ahí donde estaba viviendo. Él estaba viviendo ahí cerca, en el Valle de Casablanca, en Tapigüe. Y entonces él fue uno de los grandes combatientes de esta gente, contra esta gente. Y un día estaba en su casa y le fueron a avisar que había alguien en el fondo. Y entonces él fue y cuando volvió a la casa, volvió y le dijo a la señora: me siento muy mal, tráeme un vaso de agua. Y cuando le llegó el vaso de agua, él se había muerto. Y tenía, si no me equivoco, 27 años, el papá cuando murió. Y aquí hay una cosa muy especial en todo esto. Cuando él murió, apareció eso en el diario El Mercurio de Valparaíso, que decía: el señor Alberto Hurtado Larraín, fallecido últimamente, fue en Casablanca uno de los perseguidores más activos del bandolerismo de aquel departamento. Poco antes que le sobreviniera el mal que le causó la muerte, dio caza a 7 individuos cerca de Quilpué. O sea, ustedes ven que era un tipo de armas tomar, ¿no? Él mismo capturó a 7 personas y todo eso. Él fue uno que dio la pelea ahí, o sea, era un tipo de armas tomar, realmente. Y aquí hay una cosa muy especial, que fíjense que la señora, o sea, la viuda, la mamá del Padre Hurtado, en un momento, poco después dice: estoy desesperada, que todo no están resultando las cosas, porque no tengo qué hacer con el fondo, porque se quedó lleno de deuda, y dice: pero mi Alberto desde el cielo me estará ayudando porque él era tan bueno. O sea, era una presencia positiva en la casa. A pesar de eso, el Padre Hurtado nunca habla de su papá. Hay un silencio total en él. No se conserva ni siquiera una foto de él. Lo único que hay es que en un momento, cuando él era adolescente, llevó un luto viniendo aquí al Colegio San Ignacio cuando era alumno. Eso es lo único que hubo de reacción. No hay una carta en que lo mencione, no hay un escrito en que lo mencione, no hay nada. Es una cosa particular esa, ¿no? Es una cosa especial. Tal vez hay algo también en eso de que él muchas veces cuando habla de Dios, habla como el Padre y con una visión muy cariñosa de Dios como Padre. Tal vez tenga algo que ver esto, pero este es un silencio en la vida del Padre Hurtado. Este es uno de los silencios que en realidad cuesta explicar. Yo en realidad no tengo explicación para eso. Pero es un hecho que ahí está. Esa es la mamá. Esto es un poco lo que es ese vacío que hay al lado, ¿no? Eso se los quería remarcar yo, porque ahí hay un vacío de una presencia que, como digo, para la mamá, porque si hubieran pasado peleando, bueno, uno dice, bueno, con razón se cayó el asunto, pero teniendo esa visión positiva la mamá, y la mamá, esta señora, se quedó sola con los 2 niños, sin nada. El mayor, que era Alberto, tenía 4 años, y el menor tenía 1. Y entonces se vino a vivir aquí a Santiago a casa de familiares.
Y lo que tiene esta señora es que cuando ella en un momento está viviendo con su hermano, con Jorge, que era un político, que era soltero, y cuando está viviendo con él, están muy contentos, se cambian de casa unas cuantas veces aquí en Santiago, y en un momento, de manera más o menos inesperada, muere su hermano. Y se tiene que ir y lo invita a vivir con ellos la hermana de ella, que con su marido no tienen hijos, y van a vivir a la casa de ellos. Y se ve que la gente no era gente muy fácil esta, porque de hecho hay una cosa muy especial que cuando en 1914, cuando el joven Alberto VIII está viviendo con él y con su tía y su tío, ese año es el único año en que no tiene ningún premio de rendimiento en el colegio. Es como un síntoma de que ahí algo pasó. Y ese año, en 1914, su hermano menor no aparece entre los que están inscritos en el colegio. No aparece en la lista de los alumnos del colegio. No sé si lo sacó por ese año y todo eso. Y era gente rica. Entonces, ahí hay algo que pasó. Pero aquí es muy notable que ella, lo que hizo la mamá fue ponerse a ayudar en un patronato. Ahí en la iglesia de San Francisco, empezó a ayudar en un patronato. Empezó a trabajar por los pobres y a tener un papel muy activo. Y por eso cuando muere el padre Hurtado, Manuel Larraín, que es su mejor amigo de siempre, dice sobre ella: para comprender al padre Hurtado hay que remontarse a sus raíces, y sobre su niñez y adolescencia contemplar la figura admirable de una madre cristiana. Ni su viudez temprana, ni graves dificultades económicas pudieron en esa mujer fuerte apartarla de su doble misión, la educación de sus hijos y el sentido del deber social. Fue en esa escuela donde el apóstol del mañana halló el sentido del pobre que iluminó más tarde su vida. Fíjense que, si ustedes leen eso, aquí están diciendo algunas cosas está como suponiendo algunas cosas. Fíjense que dice: en su niñez y adolescencia, contemplar la figura admirable de una madre cristiana. Y es madre cristiana con su testimonio, con su actitud. Ni su viudez temprana, ni graves dificultades económicas. Eso, yo creo que eso habla mucho, porque vivía con su hermana rica. Eran gente muy rica, su tío y su tía, y no tenían hijos. Y sin embargo, dice que tenía graves problemas económicos. Entonces, ahí ya está insinuando también un poco cómo no había una comunión total, ¿no? Y entonces, en esa mujer fuerte, su doble misión, la educación de sus hijos y el sentido del deber social. Eso solo, fíjense que en la correspondencia que hay de la mamá con Alberto Hurtado, en la correspondencia que hay y todo eso, el padre Hurtado guardó la foto de ella hasta el final de su vida, la tenía en su velador y todo. Y en la correspondencia que hay nunca se hablan de cosas sociales. Nunca le dice ella hay que preocuparse de los pobres. No. Ella le habló con su vida. Entonces con su actitud. Así que en este sentido la familia de él va a ocupar un papel muy importante. Dale nomás con la otra. Ahí está la foto de ella ya cuando grande, que esa foto es la que él tuvo hasta el fin en su velador. Y que esa todavía está ahí en la pieza del padre Hurtado, aquí esa todavía está esa foto. Así que ahí está ella cuando joven, ahí ella cuando ya mayor. Ella murió cuando él recién regresó a Chile, después ya de estar formándose en Europa. Ella murió así de manera inesperada. Y dice, él manda a decir, bueno, él escribe así: murió con la sonrisa en los labios y con el rosario en las manos. Yo por eso creo que la familia, ahí está como una matriz muy grande de su espiritualidad. Porque ustedes ven que aquí
hay algo del sentido de los pobres, del sentido de generosidad, hay de la fuerza, ¿sí? de esta capacidad de enfrentar las dificultades, y está también todo lo que es el sentido religioso, porque ella tiene un gran sentido religioso que se lo transmite, que se lo contagia. Aquí no hay tanto discurso en esta cosa, sino que hay hechos que hablan. Son palabras que dicen mucho. Cuando él tiene 8 años, entra al Colegio San Ignacio. Y aquí una cosa interesante en esto del Colegio San Ignacio es que el Colegio San Ignacio de Alonso Valle, que era el único que existía, era un colegio muy aristocrático, muy aristocrático. Y eso incluso hasta que el padre Hurtado murió. Eso hasta los años 1950, este era un colegio muy aristocrático. Donde la gente que no era aristocrática, aunque tuviera plata, no la pasaba tan bien, porque había discriminación. Yo no sé si ustedes saben que aquí en Chile la clase alta es un poco discriminadora. Entonces, yo creo que ahí en ese sentido él tiene ese es el ambiente en que se mueve. Y entonces, estando en este colegio, él tiene amistades, él es muy querido, y desde el principio él es un alumno común y corriente, que no es un mal alumno, pero no es ningún brillante como alumno. Es una cosa absolutamente normal. Y entonces él hace la primera comunión, él hace la confirmación y todo, y cuando tenía 14 años, o sea, en 1915, llega a Chile el padre Fernando Vives, que ya había estado antes en el colegio, pero se había ido, lo habían ido. Y entonces vuelve ese año, 1915, y es profesor de él. Ese es Fernando Vives. Y entonces se hace profesor de él, y a él le gustan mucho sus clases, porque lo encuentra muy interesante, todo eso, y empieza a conversar con él. Y empieza a dirigirse espiritualmente con él. Y ahí, con él, en ese tiempo, él empieza a ir al patronato de Andacollo, que era en el barrio Mapocho. El barrio Mapocho hoy día es de clase media, media popular, pero en ese momento, en ese tiempo, era pobrísimo, era una miseria. Y entonces él empieza a ir ahí, y este es un mundo que se le abre. Este es un mundo que se le abre. Y el padre Vives a él le va a hacer muy fuertemente que tiene que tener una vida espiritual intensa, mucha oración, mucha lectura, una vida ordenada y todo eso, y eso para él le va a marcar mucho. Pero además el padre Vives, cuando se ordenó sacerdote él, en 1908, él hizo un voto de dedicarse a los pobres. Entonces esto lo tenía muy fuerte el padre Vives. Y entonces este padre Vives le empieza a promover esto que trabaje con los pobres. Y empieza el padre Hurtado a generarse por primera vez en su vida esta cosa de ver a Dios en los pobres. Y ahí hay un segundo silencio grande en el padre Hurtado. Cuando él trabaja en el patronato de Andacollo, le cambia la vida, pero nunca habla de eso. Nunca dice en sus escritos, para mí fue tan importante. Él cuenta que está yendo, escribe con Manuel Larraín, porque va con Manuel Larraín y con otros, y le cuenta, oye, estamos haciendo esto, qué sé yo, y todo eso. Fui, pasé por el patronato, pero él nunca dice qué fue un momento en que él se sintió, oh, aquí está Dios presente. Eso nunca lo habla. Y sin embargo, eso fue así, porque hay un cambio radical en eso. De hecho, en 1916, él va a decir, el padre Fernando Vives es a quien debo mi sacerdocio y mi vocación social, nada menos. Eso lo dice en su dedicatoria al libro Sindicalismo. El padre Vives ya se había muerto, y dice eso porque el padre Vives va a ser el que le va a ir dando esta integración entre la relación con Dios y el servicio a los pobres, y lo va a ir animando a esto. Y fíjate lo que el padre Vives le escribe: forme su carácter en la constancia de los propósitos, aunque sea de cosas pequeñas. Padre Vives le va a animar mucho a esto, usted tiene que formar su carácter, tiene que ser fuerte,
porque le dice varias veces, usted es muy blandengue, le dice, usted es muy sentimental, así que usted tiene que formarse su carácter. Y eso lo va a tomar en serio el joven Alberto Hurtado, va a tomarlo en serio y va a preocuparse de eso. Y entonces le dice, le recomiendo mucho, procure ofrecer a Dios todas sus obras, de modo que con todas ellas, aun con las más insignificantes, le agrade. Ese va a ser en la espiritualidad del Padre Vive. Y ahí entonces está también esto, el patronato de Andacollo para él va a ser una cosa muy importante, porque ahí va a vivir esto. Y esto es lo que el Padre Vive le va a ayudar a integrar, como es un joven de 15 años. Pero esto va a tener una repercusión tan importante que, dale nomás, que ahí está con sus compañeros de curso, ahí el que está abajo es Manuel Larraín, el de la izquierda. Ahí va a venir una cosa muy importante. En ese momento, este joven Alberto Hurtado se entusiasma tanto con esto que él quiere entrar a la Compañía de Jesús y pide entrar a la Compañía a los 16 años. O a los 15, no me acuerdo, 15 o 16, pide entrar a la compañía. Y le dicen, sí, está muy bien, pero primero termina el colegio. Y él dice, bueno, ya estoy en sus cartas de verano, con Manuel Larraín le dice, sí, pero tengo tantas ganas de entrar a la compañía y todo, y vuelve a postular. Y le vuelven a decir, bueno, entre pero a fin de año, cuando está en el último curso del colegio. Y entonces él ya está en todas esas cosas. Pero mientras tanto el Padre Vive se ve que con la influencia del Padre Vive le dice usted por ahora prepárese bien y todo. Y fíjense, este alumno que era un alumno del montón, en cuarto medio, sexto año de humanidades entonces, sube todas sus notas y por primera vez en toda su vida saca premio en todas las materias y por primera vez en toda su vida saca el primer puesto en religión. Nunca había sacado premio en religión. Y ese año saca premio y saca el primer premio. Y saca premio en todas las materias, porque está como muy entusiasmado y todo eso, y tiene ganas y todo. Y ahí viene un gran problema, que cuando está terminando el colegio, ya ahora toca que puede entrar a la compañía y la mamá le dice, no me dejes sola, hijo. Y entonces, pum, viene un terremoto para él. ¿Qué es lo que hago en mi vida? Y entonces el Padre Vive le dice, bueno, lo que usted puede hacer, entra al seminario. Entra al seminario, se forma para ser sacerdote, y puede, como está en el seminario, como es sacerdote diocesano, puede seguir atendiendo a su mamá. Y él quiere ser jesuita y él incluso va a hacer este discernimiento. Y entonces el Padre Vive en sus cartas, justo para más encima, para más remate, el año 1918, que ya ha terminado el colegio, al final está empezando en enero del 18, que tiene que decidir qué es lo que va a hacer con su vida, y el Padre Vive lo mandan otra vez de paseo y va a estar 20 años fuera. No sé si 20, pero sí, no, 13 años va a estar fuera. O sea, pero ya en ese momento lo necesita el Padre Hurtado. Y en las cartas que le hace, el Padre Vive le escribe, fíjate eso que es tan bonito, ¿no? Bien sabe que me intereso por usted como si fuese hijo mío, y como a tal lo tengo en mi alma. Pero usted dele a lo una con Dios la mayor y primera importancia, para que esté firmemente adherido a la fuente de toda santidad. Esto, ya este joven Alberto Hurtado tiene ansia de ser santo, pero no para subir a los altares, sino para entregarse completamente. No quiere mediocridad, en eso una vez más, el tipo que es total así y todo eso. Yo siento, le dice el Padre Vives también, que en la cuestión social mezclen la política. Han de prescindir del Partido Conservador, ni atacarlo ni defenderlo. Esto, ustedes ven aquí cómo se configuran muchas cosas que van a ser tan importantes en él. Esto de Dios en primer lugar, esto de Dios de todo, pero siempre la cuestión social y política que ya se le ha metido a él esto. Pero siempre con el deseo de ser santo y de vivir la santidad en esas cosas. Él lo tiene clarísimo, esa integración. Él y tiene 16 años, 17 años. Y entonces llega
este problema, bueno, ¿qué hago con mi vida? Y entonces tiene esto que yo les quiero así como compartir, que es este discernimiento que él hace, porque Fernando Vives le dice, mire, acompáñese con Carlos Casanueva, que es un sacerdote muy bueno y todo eso, que después va a llegar a ser el rector de la Católica. Y entonces él le va a ir más o menos nomás con Carlos Casanueva, porque era tan bueno Carlos Casanueva que no tenía tiempo para nada. Y él necesitaba mucha compañía fuerte en ese momento. Pero va a un retiro con él y tiene este discernimiento, tiene unas notas que tiene sobre este discernimiento que él hace. Él tiene recién cumplido 17 años y hace este discernimiento en que el padre Yusá le decía en su carta, prepárese para ser un buen jesuita, en el sentido de ser seguidor de Jesús, otro Cristo, que le sacrifique todo, aún su propia vida, por la salvación de las almas. Eso le dice el provincial en 1916, cuando estaba haciendo, todavía estamos volviendo atrás aquí, cuando estaba postulando. Y el padre Vives le dice eso, su espíritu se fortalece y se prepare para la lucha, eso es lo que le gusta. Esto es la lucha, así, la pelea por la cuestión, eso, el vasco le sale ahí, ¿no? Le queda mucho camino material y moral que recorrer antes de arribar al puerto del paraíso de la compañía. Ustedes, por si no sabían, la compañía es un paraíso. Mientras más dificultades venza, más seguro estará de su vocación y más la sabrá apreciar. Eso va a ser como muy fuerte. Y entonces, yo lo que les decía, que pasó a ser un alumno excelente, comprometido, estaba metido en todo, en las congregaciones marianas, en el apostolado de la oración, en las otras cosas y todo eso. Bueno, ahí está la carta en que le responden cuando por segunda vez postuló a la compañía. Y entonces aquí está la elección de Estado. Así era él en ese momento. Esa yo creo que está incluso un poquito después. Era un poquito más joven que eso. Y entonces él, en su discernimiento, este es su punto de partida. Jesús me llama al apostolado. Y esta no es una devoción, sino obligación, consecuencia del doble precepto del amor a Dios. Si lo amo, querré su gloria, que lo conozcan. Y de amor a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Y si los amamos, no querré que se salven. Esto es el apostolado, el deseo de la gloria divina y de la salvación de mis hermanos. Este es su punto de partida. Yo le repito que tiene 17 años recién cumplido. Entonces, razones a favor que él pone, porque a eso. Entonces, una posibilidad es ser jesuita, la otra es ser diocesano. Él no, en este momento no se plantea otra alternativa, después se la va a plantear, pero en estos momentos se está planteando entre estas dos. Ser jesuita como quiere él, o ser diocesano como le sugiere el padre Vive. Entonces, a favor de ser jesuita pone eso. Más facilidad de ser santo. Bueno, eso es obvio, ustedes cosa que nos miren, ¿no? No, pero yo digo, fíjense lo que es el punto que él quiere, qué es lo que está buscando, cuál es su punto final, es dónde ser santo, eso es lo que se está preguntando. No dónde lo paso mejor, ni qué me ayuda más, dónde puedo ser santo, dónde le puedo responder 100% a Dios. Entonces, y ahí pone las cosas que lo podrían ayudar. Y tiene gran campo de apostolado el jesuita, si es bueno, como puede serlo, será movido por el apostolado, será fruto de su vida interior, cuenta con la influencia, trabajos, medios, colegios para su obra, medios poderosos, que esto lo pueden ayudar, entonces está viendo todo eso. Tiene la seguridad de que obedeciendo al superior hace la voluntad de Dios y no tiene para qué dudar. Contribuye a chilenizar la casa, porque en esos momentos la mayoría de los jesuitas en Chile son españoles. Entonces él tiene también esta cosa de chilenizar la casa. Razones en contra de ser jesuita. Hay peligro de un mal superior. Claro, si el superior te manda y te manda bien, puedo ser santo, pero si te manda mal, se complica la cosa. Y además pone, cuesta más. Porque es difícil ser jesuita, la imagen que él tiene, el padre Vive y todo eso, él encuentra que es difícil todo esto, ¿no?
Razones a favor del sacerdocio diocesano. El sacerdocio diocesano tiene la ventaja de que hay seguridad de ejercer en Chile esa acción cerca de mi madre para ayudarla y de mi hermano. Eso le pesa. El apostolado sin trabas de obediencia, sino al prelado. Pero qué peligro encontrarse solo, rodeado de tentaciones, con menos consejos, expuesto a la vanagloria, a la inacción, a desaliento, a esterilidad en el apostolado, a hacerse cómodo y amistoso. Y él pone todas estas cosas, a mí me afectarían porque yo soy muy débil de carácter, dice él. Parece que eso lo repite varias veces, o sea, toda esta fortaleza de carácter es una cosa trabajada, que no es que llegó, no es que era espontáneamente así. Y siguen las razones en contra, miren, mi carácter enérgico, de poca personalidad, de escasas iniciativas, de muchos desalientos. Necesita, pues, fíjense cuánta lucha hay en él para haber superado esas cosas, ¿no? Porque cuando uno lo ve y dice, no tiene iniciativa, se desalienta. Y sin embargo ustedes van a ver después que esto de los desalientos es cierto. Tenía la tendencia a eso, a desalentarse cuando las cosas no le salían, porque era muy afectivo. Lo que pasa es que un tipo muy afectivo hace mucho bien a la gente, pero también la pasa muy mal si las cosas no le van. Y él se sobrepone a estas cosas, se sobrepone con el carácter y con el deseo de ser santo, así nomás. Y entonces decide, bueno, ¿qué es lo que decido? Cuando pienso con calma, veo la necesidad de la perfección. Lo siento con tal fuerza que debo buscarla. Es necesario que siga a Jesús de cerca, muy de cerca, que ponga los medios más seguros para no perderlo. Yo creo que en la compañía encuentro esos medios y que en el clero a la larga puedo perderlo. Fíjense que, léanlo, reléanlo, lo que está diciendo ahí este joven de 17 años. Por eso ya a esa edad ya tiene bases muy sólidas sobre lo que va a ir construyendo la vida, ¿no? Este deseo de la perfección, pero no para que me alaben, sino para entregarme. Esto de que siga Jesús de cerca, muy de cerca. Y entonces, ¿dónde puedo encontrar los medios para esto? Y que no me vaya a perder de eso, porque eso es lo que yo necesito. Eso es muy potente, ¿no? Dale nomás. Y entonces, la única razón más de peso que me inclina al sacerdocio secular es la necesidad de ayudar a mi madre. Pero el Señor que me da estas ansias, estos deseos, me dará los medios. Y no me dejará a mitad de camino si me ve dispuesto a sacrificarlo todo por Él y que quiero entregarme de lleno a su gloria. Este es como, aquí yo les he presentado dos momentos. Primero, la juventud. Segundo, este momento de decidir el camino de vida. Y como ustedes ven, es una cosa muy madura. Y en que él después, bueno, ustedes saben, no pudo ser jesuita todavía. A pesar de esta decisión, no le resultó. Y entonces se mete a estudiar Derecho, y ya que estoy en esto, y que el Señor me quiere a mí, me entrego. Y fue excelente alumno de Derecho, excelente apóstol, metido en todas las cosas y todos los asuntos. O sea, nada de que, bueno, estoy aquí, como que estoy sin ganas, como que estoy... nada, se entrega totalmente. Dale nomás. Eso que decía, Señor, yo quiero ser tu jesuita. Y para prepararme quiero ser santo, quiero ser santo. Quiero grabar tu imagen en mi alma y aplicarla en mi vida. Ayudarme, buen Jesús. Señor, yo soy débil y malo, pero tú muy clemente y bueno. Ya me dicen, no, una oración linda, ¿no? Yo quiero ser tu jesuita y para prepararme quiero ser santo. Quiero grabar tu imagen en mi alma y aplicarla en mi vida. Si esto nos hace acordarnos, cuando antes de entrar ya nos hicimos santos nosotros, antes de entrar a jesuita. Dale.
Y entonces después, aquí me estoy saltando todo el proceso de la universidad, que en la universidad tiene una experiencia muy bonita, además que, como les decía, es un excelente alumno, y ahí también cuando hace sus memorias, las hace en temas sociales, porque esto ya se le metió dentro, ya lo tiene dentro. Esto. Ya no es una cuestión que, como muchas veces pasa en comunidades, que ya aquí estamos en la comunidad, ya, ¿y qué hacemos de apostolado? Entonces, además de la comunidad tenemos el apostolado. No, para él no se da eso, es lo mismo. Son dos caras de lo mismo. Él es social, no es que hace cosas sociales, es social. Y por lo tanto le salen, brotan esas cosas. Entonces, es lo mismo que él es espiritual en el sentido que reza y todo eso. No es que es una cuestión que yo no he rezado hoy día, voy a rezar. Eso está en contacto, o sea, en contacto con Dios. Y entonces después logra ser jesuita. Se solucionan las cosas, no me voy a detener en eso, pero logra ser jesuita. Se hace novicio, en 1923 tenía 22 años, pero ya era profesional. Ya había terminado Derecho recién, el día anterior terminó Derecho y se metió a la compañía. Y entonces le dice eso a Manuel Larraín, su gran amigo. Por fin me tienes de jesuita, feliz y contento como no se puede ser más en esta tierra. Rebozo de alegría y no me canso de dar gracias a nuestro Señor porque me ha traído este verdadero paraíso, donde uno puede dedicarse a Él las 24 horas del día, sirviéndolo y amándolo a todas horas. Tú puedes comprender mi estado de ánimo en estos días, con decirte que casi he llorado de gozo. La vida de un novicio jesuita es, cristianamente hablando, lo más celestial de este mundo. Parece que Dios anduviera en medio de nosotros. Está feliz, bueno, miren la fecha, 24 de agosto, él entró el 15, el 14. Está ya 9 días como jesuita. Está, no todo les dura tanto, pero él está plenamente entusiasmado con ser jesuita y todo lo otro. Y él en un retiro que hace el año siguiente, todavía escribe eso: mi fin es amar y servir a Dios, debo ser todo de Dios. Yo fíjese que lo que tiene de notable esto, y que ustedes lo van a ver también en las próximas cosas que vienen, es que esto lo está escribiendo para él. No es que está publicando un libro. Hoy día le hemos conocido esos apuntes, pero claro, yo puedo poner cosas muy lindas así para escribir un libro, y cosas que yo estoy realmente convencido de que son muy lindas. Pero cuando yo me estoy diciendo a mí mismo eso ya es una cosa bastante mayor, ¿no? Mi fin es amar y servir a Dios. Debo ser todo de Dios. Eso es lo que él tiene en su mente, en su corazón. Eso es lo que él pretende. Pero mírenle la carita ahí. Porque las cosas se le fueron poniendo complicadas, no porque él perdiera el entusiasmo ni las ganas, sino porque la vida era en ese tiempo muy austera. Había mucho en la compañía y en la vida religiosa en general. Había mucho esta cosa de que tú te tienes que entregar a Dios y te tienes que entregar completo y tienes que así, y la penitencia y purificar los pecados y vencer la carne y vencer las tentaciones y todo. Entonces él, como tenía ese espíritu de querer servir a Dios, quería hacerlo todo eso, pero siempre te quedas corto, siempre te quedas corto con eso. Y entonces él va a empezar a tener problemas con esto, porque él siempre se empieza a sentir como que yo no estoy a la altura de lo que me están pidiendo, yo no estoy a la altura de lo que yo tengo que vivir. Y entonces él, ¿por qué no soy santo? Porque no he querido trabajar, hacerme violencia, guiarme por la voluntad de Dios, dejar la ley del gusto y del disgusto. Una cosa negativa que tenía el enfoque de la vida religiosa en ese tiempo, bueno, como todas las cosas, tiene su lado bueno y su lado malo. Lo negativo que tenía es que este trabajo así de que tú te tienes que dominar a ti mismo y tienes que vencer y todo eso, tiene de malo que al final yo me tengo que ganar el amor de Dios. Porque Dios, si no, no me va a querer, si no, yo estoy mal, yo voy a ser un pecador y todo el asunto. Tiene de bueno que salían tipo con fuerza,
rudo, como decidido, que cuando dicen sí, es sí. Tiene las dos caras de la moneda, pero él la va a pasar mal con todo esto. Miren lo que dice ahí. He venido a la compañía a sacrificarme. Ya se pasó para mí el tiempo de gozar. Debo trabajar, debo luchar. Amigos, cariño, ilusiones, libertad, bienestar, ambiente grato, risueño, distinguido, culto, amplio, generoso. Todo lo sacrifico de nuevo. Ahora venga el rincón más solitario, más rudo, más desprovisto, más arduo. Vengan tristezas, melancolía, abatimiento, falta de carácter, desatenciones, falta de desahogo, pequeñeces de alma, todas mis miserias. En nombre de Jesús os abrazo y bendigo. Que ahí está mucho el retrato de lo que estaba viviendo, ¿no? Porque fíjense que toda la primera parte es lo que él abandonó, es lo que él tenía antes. Un ambiente culto, un ambiente grato, un ambiente tranquilo, un ambiente agradable y todo eso. Y ahora se siente en el rincón solitario, rudo. Una vez más, el rincón solitario. Esto, el que es afectuoso, el que es afectivo, esta cosa, lo solitario, eso lo hace sufrir, la melancolía, los abatimientos, las desatenciones, eso que a él le dolía tanto, eso que están repartiendo cosas y se lo salta por descuido, esas desatenciones, esas cosas le llegan como puñaladas, ¿sí? Y que eso va a ser lo que él va a volcar después en bien, porque eso va a hacer que él se preocupe de hacerlo por lo otro, lo que no le gusta que no le hagan. Entonces, en nombre de Jesús, todo lo tomo. Durante mi vida religiosa, él se da cuenta, yo lo que pasa, un poco como los peregrinos de Maús hoy día, ¿no? Él se empieza a dar cuenta que yo durante mi vida he querido mucho hacer un seguimiento triunfalista de Jesús. Vamos a conquistar todo para Jesús y todo vamos a conquistar y aquí todos los himnos y los aleluyas y las cosas y todo. Y él se empieza a dar cuenta que esto no es el seguimiento de Jesús. Se empieza a dar cuenta de esto, ¿no? Cuando me he entusiasmado he soñado penachos, cascos, cañones, gestos estatuarios, así como las estatuas, así, clarinada, y eso ha sido para mí la campaña del Rey Eternal. Y ahora él se da cuenta que el Rey Eternal es pobre, es humilde, es sencillo, es sacrificado. ¡Qué infamia lo que yo he estado haciendo! Y entonces, en algún momento dice, puedo perder la vocación. En algún momento de melancolía yo me lo he descubierto, yo puedo perder la vocación. Si sigo así voy mal, puedo perder la vocación. Y bueno, estuvo primero en Chillán, después estaba en Córdoba, Argentina, se va a Sarriá, Barcelona. Y ahí en Sarriá, 27 al 31, tiene 26 años. Lo bueno que tiene ese tiempo, la vida religiosa larga y en este espíritu así, es que tú haces frente a lo más profundo que hay en ti. Pero lo malo que tiene es que, claro, el tipo tiene 26 años, sus amigos ya están todos casados con hijos y él está preocupado todavía, no tiene ninguna responsabilidad, o sea, se infantilizó en ese sentido. Porque ahora es toda una vida organizada, qué sé yo. Y el 31 es cuando viene la República en España y se tendrán que ir. Y entonces en este tiempo quiero ser santo, pero no me agrada tanto hacerme santo. Para hacerme santo no hay nada mejor que las contradicciones, las dificultades, la falta de cualidades, todo esto, o sea, todo lo que es sufrir así. Cosa que es cierta, pero hay que tener cuidado, porque con eso también te puede decir que te estáis ganando la santidad. En vez de estar respondiéndole al amor de Dios, te estáis ganando el amor de Dios. Siempre arriesgado eso, pero él está en este camino. Señor, estoy cansado de esa zona. Ya llevo años en esta cuestión. Estoy cansado, no gano nada con andar preocupado y tranquilo. De ahora en adelante quiero trabajar, y trabajar con mucho, pero con paz. Soy así, sí, Señor, pero puedo con tu gracia y lo seré un santo y un apóstol.
cómo va saliendo, ¿no? Va con toda esta fricción así y todo, pero va saliendo adelante en este sentido. Y tiene esta oración que ustedes conocen a la Virgen. Ustedes la conocen, ¿no? Madre mía, querida y muy querida, mírame, porque Jesús que te está mirando a ti va a seguir tu mirada y me va a mirar también. Si tú no te vuelves hacia mi rincón, ¿quién se acordará de mí? Ahí está toda la oración esa, que es la que después se hizo canción con esta María, mírame, ¿no? Y entonces, sí, pensaré que Jesús ha dejado aquí su cuerpo místico, mis hermanos. Y yo creo que esto es una de las cosas que a él le va a hacer muy bien, porque con ese camino que está llevando, corre el serio riesgo de mirarte el ombligo todo el día. A ver qué tan bonito está tu ombligo. Si estáis mejor o no estáis mejor y todo, y quedarte ahí mirando cómo estoy. Pero él piensa, voy a mirar a los demás, que ellos son el cuerpo de Cristo. Y entonces esto lo va a volcar en hacerle bien a los demás. Que nunca nadie me vea enojado, ni aún por el color del rostro, pero no para que no me vean enojado, sino para no crear mal ambiente. Ambiente psíquico interno. Si vivimos entre meticulosidades, susceptibilidades, pretensiones, nuestro carácter será flojo y rastrero. Esto es una de las cosas que de repente pasan en los ambientes de trabajo, es un ambiente en las vidas religiosas, sobre todo cuando es muy volcada hacia adentro, como era en ese tiempo, cuando nos estamos todos los días encontrando y todo, que me empieza a preguntar, pero es que tú no me hiciste esta cosa, que no me pasaste el café, que no me pasaste la otra cosa, que todo, y empezamos a vivir ahí. Esto no es sano. Hay que vivir y mirar para afuera. Y tiene esta oración que yo la encuentro una de las oraciones más lindas que tiene, porque esto es ya un enfoque totalmente distinto, es una madurez espiritual, está en el camino de Santa Teresa. Aspire yo, lleno de confianza, a una desnudez de afecto, no queriendo sino a Jesús y solo a Jesús, y confiando en que Jesús es quien más lo desea, y al aspirar a este ideal, prescindir de los consuelos que da Jesús, solo Jesús. Yo quiero estar con Jesús porque quiero estar con Jesús. Si Él me da un consuelo o no me da un consuelo, eso es secundario. Yo quiero estar con Él. Y yo quiero solo a Él. Nada me falta. Solo Jesús basta. Y aquí ustedes ven que hay un camino de maduración. Estamos hablando de un joven ya que tiene como 30 años y que ha hecho todo un camino. Y que este joven que quería entrar por santidad, aquí cuando pasa Damián Simon, que era el director espiritual suyo cuando ya pudo entrar a la compañía, dice que pasó por España y se lo encontró y dijo, yo ahí ya me encontré con un santo. Dice, era un tipo traspasado por el amor de Dios. Y yo, como les digo, yo creo que una persona que hace, no para la platea, sino para él mismo, esa oración, yo creo que es una persona que ya está muy avanzada en la vida espiritual. Y él tiene, para más encima, la suerte, la bendición de Dios, de que pasa una cosa muy mala que se le convierte en muy buena. Que como viene la República, a los jesuitas lo echan y al final disuelven la compañía en España, él se tiene que ir de España y se va a Bélgica, a Lovaina, donde sigue sus estudios, y donde encuentra un ambiente totalmente distinto, mucho más abierto, que el superior mismo, que después va a ser general de la compañía, les decía, ustedes preocúpense por los problemas del mundo. ¿Qué le han dicho a él? Si eso era lo que siempre le había preocupado. Claro, es chancho en el barro ahí nomás. Entonces, ese es el padre Janssens, y les dice esto, ustedes deben interesarse por los grandes problemas del mundo que van a actuar. ¿Y cuáles eran los grandes problemas? Fíjense, el 31 al 35. Está Hitler, está Mussolini, está Stalin, Lenin. O sea, no son pocas cosas, ¿no? Los grandes problemas, mira, en la Primera Guerra Mundial, que hubo por primera vez en toda la historia, no sé si ustedes son conscientes de eso, por primera vez en toda la historia humana hubo millones de víctimas.
Nunca había habido millones de víctimas en una guerra. Y aquí hay millones que mueren, millones que quedan heridos, millones que se perjudican y todo. Entonces, todo eso es lo que él está. Y además hay todo un ambiente de renovación teológica, de renovación espiritual, que se está estudiando la Biblia, que se está estudiando los padres de la Iglesia. Entonces hay todo un ambiente de renovación. Ahí está la Revolución Soviética, después viene el estancamiento económico, la crisis del 29, todo eso se está viviendo en esos momentos. Empiezan los nacionalismos, lo que le decía, el nazismo, el fascismo, y en ese momento a él lo ordenan sacerdote. Y mira lo que escribe, lo que le escribe a su primo en una carta, le dice: y ya me tiene sacerdote del Señor, bien comprenderá mi felicidad inmensa, y con toda sinceridad puedo decirle que soy plenamente feliz. Dios me ha concedido la gran gracia de vivir contento en todas las casas donde he pasado, y con todos los compañeros que he tenido. Y considero esto una gran gracia, pero ahora al recibir in eterno la ordenación sacerdotal, mi alegría llega a su colmo. Eso le dice a su primo Sergio Octavo. Y entonces él va a decir después, en un prólogo, la espiritualidad de nuestro tiempo, que es la que él está estudiando ahí, porque él está estudiando ahí, se caracteriza por una insistencia en el conocimiento y amor de Jesucristo, centro de la vida espiritual. Y entonces esto de centrarse en Jesús, ya ustedes lo vieron antes, que era lo que él estaba buscando. Y ahora se encuentra con que toda la literatura y toda la teología está centrada en Jesús. O sea, chancho en el barro nomás. Es lo que él estaba buscando. Y entonces él además hace este estudio en pedagogía que le dice el padre superior de él que por qué no hace estos estudios de pedagogía y no aprovecha. Y entonces él hace el doctorado. Pero fíjense, ¿qué tema toma, no al revés? ¿Qué tema toma él para esta tesis? John Dewey y la escuela nueva. ¿Y cuál es la particularidad de esto? Que John Dewey no solo no era católico, sino que era bastante contrario a los católicos. Pero la escuela nueva era una escuela, no sé si ustedes saben de esta cosa, pero la escuela nueva tenía mucha influencia en la pedagogía que se estaba haciendo. De hecho, de ahí van a salir la Montessori, va a salir Baden-Powell, van a ser todos influenciados por todo esto de la escuela nueva. Y el Papa Pío XI, en una encíclica, en una carta que había dicho, daba a entender, esta es la escuela nueva y todas estas cosas, no. Y en Chile, los obispos, un obispo que habla y todo, dice, de esta escuela, no, por ningún motivo. ¿Y qué hace él? Lo toma como tema de doctorado. ¿Y por qué? Porque él dice, lo que interesa es saber qué es lo que dice esto, que tanto atrae a la gente, para ver qué es lo que es bueno, porque lo que sea bueno, a la Iglesia le interesa. Entonces, ustedes se dan cuenta que esto es un planteamiento bastante novedoso, bastante revolucionario, osado por lo menos, ¿no? Mira lo que dice. Esta actitud conciliadora está muy de acuerdo con la actitud constante de la Iglesia Católica. Todo lo que es verdadero interesa a la Iglesia y lo reconoce como suyo. Y se apresura a darle un sitio en la síntesis de su doctrina. Poco le importa que estas doctrinas vengan de campos opuestos y que aún hayan sido elaboradas con la intención de dañarla. Si hay en ella un fondo de verdad, la verdad misma no podrá dejar de simpatizar con ello. Es una postura bastante distinta que mucha de la gente que había aquí mismo, que estaba en la Iglesia chilena en ese tiempo, y que siempre está la tendencia, el peligro, eso, ¿no? Y entonces él vuelve a Chile. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa en un rato más, pero fíjense, él vuelve a Chile, se pone a trabajar en el Colegio San Ignacio. En el Colegio San Ignacio lo hacen encargado de la Congregación Mariana, es director espiritual de alumnos, es profesor de religión, y que en los testimonios que hablan dicen que en realidad impresionó mucho él por su persona, porque los jesuitas del colegio tendían a ser muy de regla, muy estrictos, muy rígidos y todo el asunto, y llega él, que es otra cosa, que no es laxo, pero que es entusiasmante,
que no es de leyes, sino que es de desafíos. Y entonces empieza a tener una llegada con los jóvenes espectacular. Y entonces empieza a ser, mucha gente lo empieza a llamar, aquí mismo en esta casa, lo van a empezar a llamar en el apostolado popular, lo van a empezar a llamar, él le da retiro a los jesuitas, le da retiro a los cleros, le da retiro a los obispos, tiene una llegada impresionante con la gente. Pero el primer año, cuando está aquí, él se va a Valparaíso y hace un retiro. Y él hace, una vez más, escrito íntimo, él lo está haciendo, lo que él está sintiendo, no está anunciándole a la gente ni nada. Y mira lo que escribe. Una idea que me vuelve con fuerza en estos ejercicios es la de la necesidad de más vida interior y humildad de espíritu en mis relaciones con Dios nuestro Señor. Me encuentro un racionalista en la actitud de mi espíritu con Dios nuestro Señor. Busco demasiado el porqué de las cosas. ¿Tú te lo habrías imaginado, Padre Gustavo? Y sin embargo, eso es lo que él está viviendo. He comprendido que una vez que el Señor ha hecho ver la gran luz, su paternidad y la donación que nos hace de su Hijo, no cabe más que adorar en secreto lo que uno no ve, y el Espíritu Santo irá dando esa inteligencia interior de esas cosas o esa paz divina que le indica a uno que ha de adorar y no escrutar más. No que se quede tanto dándole vuelta y por qué, pero por qué, porque adora. Se dice a sí mismo. Pero eso no es todo. Ese es él en ese tiempo, esta es un poquito posterior esa, pero he visto tanto que mi intranquilidad depende del poco asiento de mi espíritu para orar humildemente. Demasiado llevado a la acción, y como el éxito me acompaña, descuido la vida interior cuya necesidad no palpo, sino en los grandes momentos de silencio. Estoy tentado a hacer un voto renovable cada mes de arreglar mi tiempo de tal manera que siempre tenga hecha mi oración antes de la misa era a las 6 de la mañana, y segundo, decir mi breviario de rodillas delante del Santísimo Sacramento. Me va demasiado bien y tengo la tentación de dejarme comer por el éxito. Yo tengo que orar más y tengo que orar, y en esta actitud de orar sencillo, humilde, y nada andarme preguntando cuestiones y todo, sino que sencillo y humilde. Esto es él ya sacerdote, 35 años trabajando aquí, ¿no? Él, bueno, ustedes saben lo que vino después. Él se puso a trabajar, lo nombran asesor de la Acción Católica, y en la Acción Católica él tiene una llegada muy grande con la gente, y ahí en la Acción Católica él tiene un momento en que va a ser, que aquí no se los puse, pero que es un momento espiritual muy fuerte para él también, que él empieza a trabajar. Primero, que eso le va a significar una llegada con jóvenes que él no conocía directamente, que son los jóvenes sencillos y humildes, porque el Colegio San Ignacio, como les digo, era un colegio aristocrático. Y él se movía en ese ambiente. Y ahora empieza a ir a los liceos, y le encanta ir a trabajar con los más pobres, y eso le gusta mucho, y empieza a tener problemas con los jesuitas del colegio, porque pide salas para poderse reunir con ellos, y aquí les sobran las salas, pero encuentra que les faltan, y entonces no encuentra lugares, y pide la capilla, tampoco se la prestan, y entonces va a tener todos estos problemas, qué sé yo, y todo eso. Y en un momento él empieza a ir a distintos lugares de Chile, empieza a tener relación con los jóvenes de distintas partes, empieza a tener una llegada espectacular con la gente, fíjese que una cosa que es decidora de lo que es él en ese momento. Lo primero que hace cuando le dan este trabajo es escribir un libro, preocuparse cuál es la realidad que yo tengo que enfrentar. A ver, ¿de qué estamos hablando? Y ahí el fruto de eso es el libro de Chile, un país católico. Porque él le hace una encuesta a todos los curas de Chile para que le manden datos sobre sus dioses. La mitad le responderá, pero eso ya es un número muy grande, y salen todas esas cifras que salen. Fíjese que casi una cuarta parte de la gente no tenía vivienda digna,
casi la mitad de la población, no sé, no sé si la mitad, pero era un número altísimo, era analfabeto. O sea, todas unas cifras bien impresionantes. Y entonces eso empieza a mover a la gente para que vayamos a eso y todo el asunto. Pero él va a tener una experiencia muy impactante, porque él en un momento va al extremo sur. Y estando allí, él hace una actividad en Natales, en Puerto Natales, hace una actividad y de repente se queda ahí con la gente que estaba ahí, con los trabajadores y todo, y se quedan conversando y los trabajadores le dicen, bueno, y esta cuestión de que un cura aquí está hablando, todo así medio comunista y así de sindicalista, en eso, y que este cura aquí y allá y todo, y se pone a hablar con ellos y terminan súper amigos. Y él dice, aquí hay que estar, nosotros no estamos con la gente. Y su discurso ahí va a cambiar notablemente, porque él va a empezar mucho más a hablar de que hay que trabajar por los pobres, desde los pobres. Ese es un discurso que le cambia a él. Y cuando está recién empezando eso, va a terminar de trabajar en la Acción Católica. Porque no se entiende con su gran amigo, que era Salinas, era su gran amigo. Salinas tiene mucha correspondencia que le dice, yo toda la educación te la debo a ti. Y tiene una gran admiración por el padre Hurtado, Augusto Salinas. Y entonces después no se llevan, como ya trabajando juntos otra cosa. Y Salinas era mucho más directivo, era mucho más impositivo, y no se llevan, y entonces llega un momento que él se retira. Y entonces justo esas cosas de la vida, justo antes, eso del año 40, el 1 de diciembre del 44 él renuncia ya indeclinablemente. Y ese mismo año 44, en agosto, había tenido un encuentro con una mujercita que estaba en la miseria más total y que él la atiende y que a él le impacta profundamente esa mujer y entonces quiere dedicarse al servicio de los más pobres. Y además tiene la experiencia de este mendigo que es aquí. Y que ustedes saben que en esa sala de ahí estuvo dando un retiro, que es cuando habla de esta cosa, que él había tenido esta experiencia de encontrarse con un pobre, no tenía dónde dormir, y empieza a hablarle de todo el asunto, y nosotros los cristianos no tenemos nada, de todo el asunto, y termina la cosa, y la gente le empieza a dejar plata, y ahí nació el Hogar de Cristo. Y esto era octubre del 44, y el 1 de diciembre del 44 renuncia. O sea, se gestó simultáneamente. Entonces, cuando terminó en la Acción Católica, ya estaba embarcado en lo otro. Y entonces va a tener esta experiencia, Hogar de Cristo, y todo eso. Eso ustedes lo conocen, no me detengo en todo eso. Y en un momento él va a haber unas semanas sociales en París. Y le pide a su provincial, que era el padre Álvaro Lavín, oiga, usted me dejaría ir a esta cosa, porque a mí me interesa mucho para todo el trabajo social, porque ahí se juntan las personas más importantes dedicados a eso. Y él va por 3 meses y al final se queda 6, porque le dan permiso para que se renueve el permiso. Y en esa experiencia que él va a tener va a ser fundamental para él. Y además va él a causar una impresión grandísima. Fíjense que hay, por ejemplo, había un movimiento que se llamaba Economía y Humanismo, en que había un padre francés, un dominico francés, que era el encargado de eso, y que en todas partes lo llamaban del mundo a dar conferencias y todo el asunto. Era como el tipo así como una especie como de Madre Teresa, así, pero no tanto por su dedicación, sino por su dedicación intelectual más que de formar instituciones así. Y llevaban un diario de las cosas que iban pasando y todo. Y en el libro ese que da constancia
que había pasado por ahí, Alberto Hurtado, que era un chileno, o sea, no lo dice con estas palabras, pero un chileno impresionante. Y eso lo dice una persona impresionante. O sea, a ese nivel había llegado él en su evolución. O sea, ya en ese momento era un tipo tremendamente apreciado. Y él, el último mes que está ahí, se encierra en la revista, en los edificios de la revista Etudes, a reflexionar sobre lo que ha vivido. Y ahí una de sus reflexiones es esta: amar. Y que yo creo que aquí, más que hablarles mucho, ustedes vayan viéndolo y piensen un poco lo que está diciendo. ¿A quién es amar? Vayan viéndolo ustedes mismos nomás. Fíjense que primero habla a todos mis hermanos y después recorre, incluso, les repito, no está haciendo un artículo, está reflexionando. Él quiere reflexionar, después quiere usar estas cosas después, pero no está escribiendo un artículo. Entonces está recordando su vida. De nuevo, mi espíritu, todo aquello a quienes he encontrado. Los de mi barrio, mi colegio, la universidad, el cuartel cuando hizo el servicio militar, mis años de estudio, mi apostolado. Aquellos a quienes he combatido, a quienes he causado dolor, amargura, daño. Pues claro, yo le he contestado fuerte, hemos estado en la pelea, entonces a todos aquellos a quienes he socorrido, he ayudado, sacado un apuro. Los que me han contestado, me han despreciado. Una vez más, el sensible, los que me han despreciado, los que me han hecho daño. Aquellos en los que he visto en los conventillos, en los ranchos, debajo de los puentes. Todos esos cuya desgracia he podido adivinar, vislumbrar. Todos esos niños pálidos. Los que me han enseñado con los libros que han escrito. Que no los conocí, pero que yo he leído sus libros, que me han enseñado tanto, ¿no? Todos los de mi ciudad, los de mi país, los que he encontrado en Europa, en América, todos los del mundo son mis hermanos. Toda esta gente, todos son mis hermanos. Encerrarlos en mi corazón, todos a la vez. Ser plenamente consciente de mi inmenso tesoro y con un ofrecimiento vigoroso y generoso, ofrecerlos a Dios. El sacerdote aquí que está, ofrecer todo esto a Dios. Ustedes ven que, una vez más, no ejerce de sacerdote, es sacerdote. Y todo esto ofrecerlo. Un movimiento de Cristo en mi interior que despierta y aviva mi caridad. Eso es ser sacerdote. Mi alma jamás se había sentido más rica, jamás me había sido arrastrada por un viento tan fuerte. ¿Y qué significa amar? Es salvar, expansionar a todo el hombre y a toda la humanidad. Entregarme a esta empresa de misericordia, urgido por la justicia y animado por el amor. ¿Qué sacamos con gemir y lamentar? Luchar cuerpo a cuerpo contra el mal. Meditar y volver a meditar el Evangelio del camino de Jericó. El agonizante del camino es el desgraciado que encuentro cada día. Y fíjense, pero es también el proletariado oprimido, el rico materializado, el hombre sin grandeza, el poderoso sin horizonte, toda la humanidad de nuestro tiempo, todos sus sectores. La miseria, toda la miseria humana, la de las habitaciones, la de los vestidos, la de los cuerpos, la de la sangre, de las voluntades, del espíritu, la miseria de los que están fuera del ambiente, de los proletarios, de los banqueros, de los ricos, de los nobles, de los príncipes, de las familias, de los sindicatos. Ustedes ven que no está idealizando a nadie, está hablando del ser humano nomás, ¿no? Tomar en primer lugar la miseria del pueblo. Es la menos merecida, la más tenaz, la que más oprime, la más fatal. El pueblo no tiene nadie que lo preserve, que lo saque de ese estado. Algunos se compadecen, pero ¿quién se consagra en cuerpo y alma a atacar las causas profundas de la pobreza? De aquí la ineficacia de la filantropía, de la mera asistencia, que es un parche a la herida. La miseria del pueblo es de cuerpo y alma a la vez.
tomar en su corazón y sobre su espalda la miseria del pueblo. Y miren aquí, pero no como extraño, sino como uno de ellos, lo que les decía. Él ya se ha hecho la necesidad de estar en medio, no trabajar para los pobres, trabajar desde los pobres. Él lo tiene metido eso ya. Unido a ellos, todos juntos en el mismo combate de liberación. Quien quiera muchos amigos no tiene más que ponerse al servicio de los abandonados. Lo primero, amarlos. Amar el bien que hay en ellos. Su simplicidad, su rudeza, su audacia, su alegría, todas las cualidades que hay en ellos. Amarlo hasta no soportar sus desgracias. Prevenir las causas de sus desastres. Alejar el alcoholismo, las enfermedades venéreas, la tuberculosis. Mi misión no puede ser solamente consolarlo con hermosas palabras y dejarlo en su miseria. Su dolor debe hacerme mal. La falta de higiene de sus casas, su alimentación, todo eso me tiene que hacer mal, me tiene que doler a mí. Amarlos para hacerlos vivir, para que la vida humana se expansione en ellos, para que se abra su inteligencia y no queden rechazados, que sepan usar su razón, que sepan discernir, que sepan rechazar la mentira, que sepan reconocer la obra de Dios, que sepan comprender la naturaleza, gozar de la belleza, que puedan ver un cuadro de Miguel Ángel y gozar con ellos, ¿no? Para que sean hombres y no brutos. Que los errores en su corazón me pinchen continuamente, que las mentiras con que lo embriagan me duelan, me den rabia, porque si no voy a dejar que todo eso. Que esto es mucho lo que dice San Ignacio de hablar de que cambien mis afectos, los ejercicios que mis afectos cambien, ¿no? Y esto no es más que la traducción de la palabra amor. Cristo les trae otra luz, una luz que orienta sus vidas hacia lo esencial. Hay un gran llamamiento de Dios sobre cada uno para hacerlos felices. Necesitan esa luz. Sin esta luz serán desgraciados. Amarlos para que adquieran conciencia de su destino, para que se estimen en su valor de hombres llamados por Dios, que no es solamente materia, que no es solamente que llenen los estómagos, pero que pasen por eso también. Amarlos apasionadamente en Cristo, para que el parecido divino progrese en ellos, para que se rectifiquen en su interior, para que tengan horror de destruirse o disminuirse, para que tengan respeto de su propia grandeza, para que respeten el derecho y la verdad, para que todo su ser espiritual se expansione en Dios, para que encuentren a Cristo, para que el sufrimiento de Cristo les sea útil. Amarlos apasionadamente. Y miren cómo termina diciendo, si los amamos, sabremos lo que tendremos que hacer por ellos. ¿Responderán ellos? Sí, en parte. Dios quiere sobre todo mi esfuerzo, y nada se pierde de lo que se hace con amor. Esto es ya la madurez del Padre Hurtado. Pero hay un quinto momento, que este es el cuarto momento de lo que yo les decía. Hay un quinto momento, y es que es lo que viene ahora, que es su preparación del paso, que es cuando él sabe que está enfermo. Él sigue trabajando, sigue haciendo, crea la revista Mensaje, crea otras cosas, crea la SICH y todas esas cosas. Pero llega un momento en que empieza a disminuir su actividad porque se empieza a sentir mal, no sabía qué tenía, todo, empieza a disminuir la cosa y todo. Y llega un momento en que se va manifestando lo que tiene, y al final tenía un cáncer al páncreas, y no le dicen al principio de todo, y llega un momento en que le dicen, el superior de su comunidad le dice lo que tiene. Y él llama por teléfono al padre Lavín, que estaba en Padre Hurtado, que en ese tiempo se llamaba Marruecos. Lo llama, y entonces el padre Lavín cuenta, recibió un llamado telefónico de la clínica diciendo que el padre Hurtado me pedía fuese a hablarle. Fui inmediatamente. ¿Cuál era el motivo de este llamado urgente? Comunicarme lo que acababa de saber. Me recibió con estas palabras que jamás olvidaré. Me he sacado la lotería. Me lo repitió y después me añadió,
Me he atrevido a molestarle por lo grande de la noticia para que me ayude a dar gracias a Dios. Y como se llenasen de lágrimas sus ojos, me añadía, podré llorar por la emoción, pero créame, Padre, estoy feliz, feliz. El 7 de agosto, la Marta Holley, que era su dirigida espiritual, y la señora, el médico que la atendía, fue llevando un diario de todo esto. Y anota, el 7 de agosto tuvo su misa como todos los días, asistieron las señoras que le han ayudado fielmente en su obra, las recibió, las bendijo y les dio la mano. No, perdón, esto lo está contando el provincial, se lo está contando un jesuita que está afuera. Las recibió, las bendijo, les dio la mano a cada una, llamándola a cada una con su nombre y diciéndole cosas muy lindas en medio del llanto de todos. Lo mismo hizo con los hombres a las 7 de la mañana, p.m. y durante todo el día recibió visitas en 1 minuto y por grupo y solo para darles la bendición, pero salían todos llorando. En ese momento también hay un médico que dice que lo fue a ver, lo pasó a ver y le dijo cómo se sentía y le dijo, aquí estoy, doctorcito, feliz porque estoy como pasajero esperando que pase el tren. Me va a pasar a buscar el patrón y estoy feliz, le dice. Y dice que el médico, salí por primera y única vez he visto una cosa así, decía, porque nunca había visto una cuestión así. Y el padre decía que Dios había sido tan requete bueno con él que lo había tapado de gracia y misericordia. Mostraba las flores de su pieza contando cómo tantas personas buenas habían convertido su salita de enfermo en un jardín y naturalmente se conmovía. Fue un día de despedida muy lindo y al mismo tiempo de consuelo. Esto es el 7 de agosto y murió el 18. Ese es el provincial Pedro Alvarado. El 18 de agosto, hacia el mediodía, lo visitan unos niños del Hogar de Cristo y uno de los niños dio testimonio en el proceso de canonización, uno de esos niños dio testimonio y dice, no podía hablar, pero nos quiso tener cerca de él y se despidió con su mirada y con su sonrisa bondadosa. Yo guardo un recuerdo imborrable de ese último encuentro. A las 14 horas comienza a agonizar y la Marta Holley escribe, el último gesto visible de que aún seguía consciente fue levantar débilmente las manos y los brazos cuando el padre Alvarado junto a él le encomendaba a la Virgen. Murió a las 5 de la tarde y ella escribe, el silencio es impresionante, de repente sollozos contenidos salen de muchas gargantas, Dios mío, es el momento de entonar el Magnificat, y mientras lo recito con toda el alma me parece oír la voz del Padre que me dice, qué bueno Marta, no estaré solo para entonarlo en el momento del encuentro. Lo miro en su cama con una cara de paz profunda. Esta es una espiritualidad, como ustedes ven, mucho se juega también cuando uno se enfrenta a la muerte, porque estas cosas, yo les puedo decir cosas preciosas, pero vamos a ver cómo voy a estar en mi lecho de muerte también, pero esa es otra cosa. Y ese fue el funeral. Y cuando estaban saliendo de la iglesia, se hizo esa cruz en el cielo, no sé si lo alcanzan a ver. Acuérdense que las cámaras fotográficas no eran las que hay ahora, así que eso es lo que se pudo. Y ahí está. Así que, bueno, ustedes ven que es un camino de maduración en la espiritualidad sólido, ¿no? No es una cuestión así de cositas así de que amemos al niñito Jesús, ¿no? Es un camino sólido, es un camino de peso y de integración y todo, que yo creo que una de las cosas ricas que tiene la espiritualidad del Padre Hurtado, como es la espiritualidad ignaciana de San Ignacio, es esta integración entre distintos elementos, que no es que es mucha piedad pero poca acción, es todo junto, es una cosa armónica.